77. Las dudas de Máximo. Roma, primavera de 203 a.C. Quinto Fabio Máximo, sentado en el amplio atrium de su gran villa a las afueras de Roma, sostenía dos tablillas diferentes, una en cada mano. En la izquierda tenía la carta que Marco Porcio Catón le había remitido por correo militar desde Sicilia, para que llegara antes que él, pues debía permanecer unas semanas en Sicilia, en razón de su cargo de coestor de las legiones quinta y sexta, cuya base era aquella isla. En su carta Catón era rotundo. La situación de Escipión y sus legiones era desesperada. Acorralados en las proximidades de Útica y rodeados por fuerzas enemigas que los triplicaban en número, abandonados por los númidas de Masinisa, y con Sífax aliado junto a los cartagineses. Su derrota y la consecuente pérdida de todas las tropas era cuestión de semanas. Según ese informe, lo sensato era solicitar al Senado que le ordenara a Escipión que regresara, haciendo uso de la flota, o si persistía obstinadamente en su actitud de no abandonar la campaña africana, recurrir a lo que Fabio más deseaba, votar en el Senado una senatum consulere, o moción que presentara uno de los nuevos cónsules de aquel año, Cneo Servilio o Servilio Gemino, que propusiera el relevo en el mando de aquel cónsul joven, rebelde y desproporcionadamente querido por una plebe romana dada a engrandecer cualquier victoria contra los cartagineses, por pequeña que ésta fuera. Pero en la mano derecha, Quinto Fabio Máximo tenía un informe procedente de Netiquerti, en el que se explicitaba todo lo contrario. La moral de las legiones era alta. Masinisa había traído una poderosa y numerosa caballería de Maesili, y el rey Sífax estaba a punto de declararse neutral, lo que dejaría a los cartagineses y romanos en posiciones muy equilibradas. Quinto Fabio Máximo meditaba en el silencio de su atrium. Una de las jóvenes esclavas egipcias, hermana de la que le suministraba información secreta desde el mismísimo campamento de Escipión, entró y le trajo un vaso de agua para refrescar a su amo en una tarde especialmente calurosa de aquella primavera romana. ¿Mentiría Netiquerti? ¿Mentiría sabiendo que la vida de sus hermanas estaba en juego? No, eso no era probable. Pero, ¿cómo entonces era posible tener dos informes tan dispares? La carta de Catón bien pudiera ser un poco anterior, y quizá las condiciones hubieran cambiado un poco estos días, pero ¿tanto? Quinto Fabio Máximo, Princeps Senatus, 5 veces cónsul y augur, por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer, y ya había acudido al auguráculum esa misma mañana para leer en el vuelo de los pájaros, pero su vista, suspiró. Su vista no era la de antes. No la admitía en público, pero era consciente de que no veía bien, sobre todo con su ojo derecho, de modo que su lectura del vuelo de los pájaros era indecisa, forzada, incierta. Le inquietaba no saber desde cuándo exactamente no discernía bien el vuelo de las aves en la distancia, pero la cuestión era que no sabía qué hacer. Las dos cartas tan contrapuestas le dejaban sumido en una confusión casi desconocida para él, acostumbrado siempre a disponer de suficiente información y de tomar decisiones rápidas y frías. Quinto Fabio Máximo se sentía bloqueado. Era extraño. Lo mejor sería que África misma decidiera por él. La misma África que había masacrado a las legiones de Régulo en el pasado, volvería a hacerlo con las tropas de Escipión en el presente. África no era para Roma. No lo era. Escipión sencillamente no entendía bien dónde estaban los límites, ni los aceptaba en las leyes romanas, y así forzó su elección como edil, como imperator o como cónsul, siempre antes de los límites de edad establecidos por la tradición. Ni tampoco sabía el rebelde Escipión entender los límites razonables del poder de Roma. África sería su tumba, una tumba repleta de arena, una tumba de dimensiones apropiadas,
para enterrar tan inconmensurable ambición. 78. Una batalla nocturna. Norte de África. Primavera de 203 a.C. Castra Cornelia. En el campamento romano tocaron a retreta. El sol había caído por el horizonte, pero aún se adivinaba un leve resplandor por occidente, tierra adentro, justo detrás de donde se levantaban los inconmensurables campos de tiendas númidas y púnicas. Entre los romanos se había distribuido una cena robusta, sin vino, pero con abundante líquido y rica en carne, frutos secos y pan. El cónsul los quería fuertes y sobrios. Los bucinatores y los tubicines insistían en repetir el toque de retreta, pero en las tiendas de los legionarios nadie se retiraba a dormir. Era de las pocas veces en las que hacer caso omiso de lo que indicaban las tubas era la forma de obedecer las órdenes. En su lugar, en vez de retirarse a descansar, todos se equipaban con espadas, lanzas, flechas, arcos, dagas. Nada de provisiones. No era una marcha larga. Solo debían llevar todo lo necesario para incendiar y matar. Fuego y muerte. Y si fracasaban, nunca tendrían ni tiempo ni ocasión de comer los víveres que hubieran cargado. El enemigo habría acabado con ellos mucho antes. Solo armas y agua, eso sí, que transportarían los aguadores en grandes odres de piel de oveja y carnero. Aunque siendo como debía ser un enfrentamiento nocturno, el calor del sol tampoco haría especialmente preciso el servicio de los aguadores. Pero tampoco sabía el general cuánto iba a durar aquella batalla. Había no obstante dos productos que los legionarios cargaron como algo extraordinario: gran cantidad de antorchas apagadas de momento y una pequeña linterna púnica por manípulo, de las mismas que usaran para iluminar los barcos durante la navegación nocturna desde Sicilia a África. Cada linterna estaba encendida, llevando el preciado fuego, con el que luego deberían encender antorchas y dardos incendiarios. Pero para evitar que las linternas fueran detectadas por el enemigo, éstas iban tapadas en sus cuatro costados por paños húmedos de lino, dejando descubierta tan solo la parte superior para que el calor no incendiara la tela. Cada centurión estaba encargado de la custodia de una de esas pequeñas linternas, que avanzaría con cada manípulo junto al signifer, el portador del estandarte de la unidad. La linterna debía estar situada en el centro del manípulo, de modo que el pequeño resplandor que aún pudiera emitir por la parte superior descubierta quedara oculto entre la cerrada formación de legionarios armados hasta los dientes. Las puertas del campamento romano se abrieron, y no chirriaron porque hasta eso había vigilado el procónsul, ordenando que se engrasara triplemente cada gozne, cada bisagra. De la fortificación romana empezaron a emerger decenas de manípulos que desfilaban como una procesión de lemures, como espíritus de los infiernos que surcaban la noche, como sombras, fantasmas, miles de ellos, en un silencio profundo, pues las sandalias se hundían en la arena de las dunas que separaban la fortificación romana de los bastiones númida y cartaginés que se alzaban frente a ellos, orgullosos, repletos de jolgorio, con innumerables luces de hogueras, ruido y alboroto de todo tipo y condición. Los legionarios romanos comprendieron hasta qué punto, tal y como les había vaticinado el procónsul, aquellos enemigos no podían concebir la idea de que pudieran ser atacados por un enemigo que 3 veces menor en número debía de estar asustado, encogido, tembloroso detrás de sus fortificaciones. A cada paso el orgullo de cada legionario de las legiones quinta y sexta crecía. El pecho les palpitaba con fuerza. Eran las legiones malditas. Sí, pero malditas ¿para quién? ¿Para ellos mismos o para sus enemigos? Campamento general del rey Sifax. Al rey Sifax le gustaba estar rodeado de cierto ambiente relajado a su alrededor, y de modo particular cuando estaba de campaña,
las obligadas largas, para él eternas, salidas militares, para mantener su poder sobre sus vastos dominios, eran, para pesar suyo, necesarias. Pero si por él fuera, viviría recluido en Cirta, rodeado de una amplia cornupia de placeres gastronómicos y sexuales. Pero últimamente el acompañamiento de la siempre tórrida y lasciva Sofonisba, su actual esposa, le compensaba un poco de todas aquellas inoportunas penurias. Pero así debía ser, pues si había pasado el último invierno desplazado hasta las costas de África, era más que nada por ella, por dejar de oír sus permanentes ruegos por su padre, el general Giscón. «Debes ayudarle, mi rey, mi señor. Haré todo lo que tú quieras, pero debes ayudar a mi pueblo, a Cartago, y yo te serviré como ninguna esclava lo haya hecho antes». Y lo hacía. Sofonisba rogaba tan bien y cumplía con tanta entrega a cada gesto, a cada movimiento de estrategia militar que hiciera él en apoyo de los cartagineses, que Sífax se dejaba conducir por su lascivia bien satisfecha, que en aquel momento era lo mismo que decir que se dejaba guiar por los anhelos de su joven y felina esposa. Acababa de anochecer y Sofonisba dormía plácidamente a su lado. No era para menos. Para su deleite personal, había hecho el amor con ella durante un par de horas, con un largo intermedio para que el rey se repusiera. Estuvieron en ello toda la tarde, y Sofonisba cumplió y cumplió como siempre, a plena satisfacción de Sífax. Después de aquella entrega, de aquella exhibición, era ya difícil negarse a atacar al general romano, pero había conseguido de sus emisarios un mensaje del procónsul romano anunciando que aceptaba retirarse. Sabía que ese pacto no iba a ser del agrado perfecto de su joven esposa, pero tampoco la defraudaría del todo. Retirados los romanos de África, con la sola presencia de su ejército, haría que Giscón incrementara su popularidad en Cartago, y eso era algo que, no lo dudaba, Sofonisba apreciaría. Sífax contemplaba el cuerpo sudoroso y exhausto de su joven esposa, de su esclava de alta cuna, y se preguntaba qué más cosas podría conseguir de aquel muy corruptible, aunque infinitamente hermoso cuerpo. Sin duda, aunque no la mantuviera satisfecha por sus acciones militares a favor de su padre Giscón, podría obligarla a satisfacerle. Pero era algo que él ya había hecho con otras, con decenas de esclavas. Era la forma de ofrecerse de Sofonisba, el modo en que ella rendía a su rey, lo que con toda seguridad era una personalidad férrea, era esa sumisión voluntaria, la que enardecía la pasión más lujuriosa de Sífax. En el exterior de la tienda real se escuchaban risas y algarabía general. El rey, seguro ya de la retirada romana, había permitido que se distribuyera comida abundante y algo de vino. Estaba tan feliz que se sentía extraordinariamente generoso y deseaba compartir esa felicidad con sus hombres. Además, eso era una inversión en su futuro como monarca más poderoso entre Mauritania y Cartago. De hecho, ya concebía la idea de conquistar a sus inoportunos vecinos de Occidente. Incluso rumiaba la idea de obligar a los cartagineses a que le cedieran en el oriente de sus dominios, como pago a su apoyo en aquella guerra, algunas de las ciudades próximas donde se encontraban, como Saleca, que tan incapaces se habían mostrado para defender. ¿Y cómo podrían negarse, con Aníbal en Italia y el peligro de que los romanos pudieran regresar, si él, el gran Sífax, hiciera público que dejaba de apoyar a Cartago? ¿Por qué contentarse solo con Numidia, cuando se podía ampliar tanto las fronteras de su reino anexionándose nuevos territorios? De pronto dejaron de escucharse las risas, y un silencio abrupto interrumpió el fluido de voces y carcajadas que se venían escuchando en las últimas horas. Un silencio siniestro, al que siguieron nuevas voces, pero éstas nerviosas, voces que se tornaban en gritos de pánico.
gritos que se transformaban en aullidos de dolor y aullidos, al fin, que terminaban siendo alaridos de espanto. Sofonisba abrió los ojos. —¿Qué ocurre? —preguntó la joven, con sus ojos rápidos, mirando de un lado a otro. —No lo sé —respondió Sífax, inmóvil, reclinado junto a ella sin atreverse a levantarse. Sofonisba, decidida, se alzó, cubrió su hermoso cuerpo desnudo con un manto de lana blanca y se asomó al exterior de la tienda. Lo que vio la sobrecogió, pero rápida se volvió hacia el rey. —Hay que escapar. Todo el campamento está en llamas. Los romanos habían arrojado centenares de dardos incendiarios, antorchas encendidas y lanzas humeantes desde todos los ángulos. Una vez incendiado el campamento por todas partes, vieron cómo los númidas salían de sus tiendas medio desnudos, y cómo a los que les había pillado el ataque despiertos, comiendo o bebiendo, no entendían bien qué pasaba. Todos parecían creer que se trataba de un incendio fortuito, aunque no entendían cómo prendía todo por cada rincón del campamento, hasta que algunos empezaron a señalar al cielo negro de la noche, desde el que no dejaba de caer una lluvia constante de fuego. Para cuando empezaron a concebir la idea de un ataque, millares de maesili al mando de Masinisa y millares de legionarios de la Sexta emergían de entre las sombras más oscuras que rodeaban el campamento, blandiendo espadas veloces y dagas afiladas, con las que se entregaron a la mayor masacre que nunca hubieran presenciado. Los númidas de Sífax caían a centenares, heridos, muertos, sobrecogidos por el terror, gateando entre los cadáveres de sus compañeros abatidos, buscando escudos, armas con las que protegerse o luchar. Pero cuando las encontraban ya era tarde, porque una lanza les atravesaba el corazón. Miles murieron con flechas o pila en su espalda, miles envueltos en llamas, agitándose como pavesas incandescentes, crepitando entre terribles gemidos de dolor y tortura indescriptibles. Campamento cartaginés del general Giscón. Giscón vio interrumpida su cena por el agitado movimiento de sus soldados. 2 oficiales entraron en su tienda y, con tiento, para no importunar a su general, le transmitieron lo que ocurría. —Parece que hay un incendio en el campamento del rey Sífax, mi general. ¿Debemos ayudarles? Giscón dejó el plato de carne de caza bien condimentado con abundantes salsas, y mientras se chupaba los dedos dio una respuesta en forma de otra pregunta. —¿Cómo? ¿Cómo de grande es? Esta carne está buenísima. ¿Cómo de grande es ese incendio? —Bastante grande, mi general, y parece extenderse. Giscón pensó en su hija, pero su preocupación se disipó con rapidez. Ya se ocuparía Sífax de su seguridad. —Mejor que se encarguen ellos mismos de poner orden en su campamento —concluyó Giscón. Uno de los oficiales iba a salir, pero el otro dudaba hasta que decidió atreverse a insistir en el asunto. —Con el debido respeto, mi general, con el debido respeto. Creo que el general debería ver el tamaño del incendio. Y no terminó su frase porque Giscón enarcó la ceja derecha y le miró con furia por atreverse a contravenir su deseo ya manifestado con claridad. Pero antes de que el general Asdrúbal Giscón pudiera descargar su ira sobre aquel oficial, los mismos gritos que los cartagineses habían estado escuchando, provenientes del campamento de Sífax, parecían extenderse ahora por su propio campamento. Un tercer oficial entró en la tienda, sudoroso, sucio, desaliñado. Giscón le miró con la boca abierta. —Las empalizadas, mi general. Todas están ardiendo y llueven flechas del cielo. ¡Nos atacan, Y no terminó la frase. Cayó de bruces con un golpe seco, dejando al descubierto su espalda con 2 flechas enemigas clavadas a la altura del corazón. Por entre las rendijas de las heridas manaba sangre roja, que brillaba a la luz de las linternas de la tienda del general. Giscón se levantó raudo al fin, tomó su casco y salió al exterior.
Olvidó por completo a su hija y se concentró en asegurar su propia supervivencia. Todo era fuego y gemidos de dolor, y hombres corriendo de un lugar a otro sin dirección ni destino. Era como encontrarse en el infierno. 79. La última carta de Publio. Roma, abril de 203 a.C. Querida Emilia, sé que me has escrito, pero creo que no han llegado todas tus cartas, algo demasiado frecuente en estos días. Pero por uno de los correos oficiales que me han llegado a través de Lucio desde el Senado, sé que estás bien y que tenemos otra hija. Las dos cosas me hacen muy feliz. Dile al pequeño Publio y a Cornelia que los quiero mucho y que no me olviden. Diles que su padre piense en ellos todas las noches. La campaña de África, como supuse, no tiene nada que ver con la de Hispania. Vamos de un sitio a otro y nos vemos obligados a levantar campamentos en lugares casi impracticables, como cuando tuve que retirarme de Útica para protegernos del ataque del rey Sífax y las tropas de Giscón. Pero ahora ya todo eso pasó. No debes preocuparte por mí. Les hemos derrotado en varias ocasiones y hemos puesto en fuga a sus ejércitos. Nuestra suerte cambió cuando incendiamos sus campamentos por la noche. Lelio y el rey de los Maesili, Masinisa, prendieron el campamento de Sífax, y yo mismo al mando de la quinta incendiamos el campamento de Giscón. Sé que no te gustan las descripciones bélicas, por ello no me alargo más en el asunto, pero baste con decir que derrotamos a sus ejércitos. Giscón, el general cartaginés, se ha tenido que recluir en Cartago, y Sífax ha sido hecho prisionero por Lelio. Lelio, como tú misma vaticinaste, se ha mostrado más leal que nunca. De hecho, todos los tribunos y centuriones están mostrando una gran lealtad, incluso en los momentos de mayor dificultad. Eso me da fuerzas para seguir. Ver el rostro de todos esos oficiales atentos a mis órdenes y dispuestos para el combate en cualquier momento es la mejor de las energías. La moral está alta, y sé que ahora podremos hacer frente incluso a Aníbal, cuando sea que el Senado de Cartago le reclame. Te quiero cada día más, y sueño con el día ya no tan lejano de mi regreso a Roma. Pronto estaré contigo, y prometo no marcharme de tu lado en mucho tiempo. Regresaré, no lo dudes, y cada noche, cariño, recuerda lo que hablamos junto al manantial de Aretusa. En Siracusa pasamos días felices. Volverán. Publio. Emilia caminaba orgullosa por el foro de Roma. Aún estaba asombrada del respeto que le mostraba todo el pueblo. Todos se hacían a un lado para dejarla pasar. Las victorias de su marido eran ya casi leyenda, aunque todos temían el desenlace final si Aníbal por fin era reclamado por Cartago para protegerles de los ataques de Publio. Pero Emilia solo comprendió el auténtico alcance de la popularidad de su marido cuando una de las mismísimas Vestales, al cruzarse con ella a la altura del templo de Saturno, se hizo a un lado para cederle toda la calle para ella. Una Vestal a la que hasta los mismos magistrados, los propios cónsules de Roma le ceden el paso. Una Vestal se había humillado ante la esposa de Escipión. Emilia, en un estado de euforia rayando la más pura vanidad, se encontró con su cuñado Lucio. El hermano de su esposo la saludó con aparente felicidad. «Me complace verte ya tan recuperada después del parto», dijo él con afecto. «Sí, Pomponia ha sido, como siempre, una gran ayuda, un gran apoyo. Es agradable escucharte siempre hablar tan bien de tu suegra. Por experiencia sé que nuestra madre puede ser algo estricta. Pomponia es una gran matrona de Roma y la tomo como ejemplo. Pero, ¿sabes que recibí carta de Publio? ¿Todo parece ir tan bien?» Lucio asintió sin añadir nada. Emilia detectó una sombra en su mirada. «Porque todo va bien, ¿verdad, Lucio?», insistió Emilia. «Yo también recibí carta y sí, todo va bien».
pero entonces fingió tener prisa por llegar al comitium. Debo marchar a la curia y velar porque Máximo no planee ninguna barbaridad. Emilia le sonrió. Él se inclinó y partió en dirección al cenáculum, donde se detuvo para saludar a varios senadores que se arremolinaban en torno a algún embajador extraño que aguardaba turno para poder hablar ante el Senado. Emilia reemprendió la marcha, pero la alegría festiva que la había acompañado se había impregnado de incertidumbre. Querido hermano, gracias por tus informes regulares sobre el Senado, de modo que Máximo se encuentra indeciso sobre qué hacer con las legiones de África y no propone nada. Estará confuso, y te aseguro que algo tengo que ver yo en su confusión, de lo que me enorgullezco enormemente. Pero hay asuntos que es mejor no tratar por escrito. La victoria sobre Sífax y Giscón en nuestro ataque nocturno fue total. Incendiamos sus 2 campamentos y salieron huyendo unos pocos, pues a la mayoría los matamos allí mismo. Ha sido la mayor carnicería que he visto en mi vida, descontando Canae. Espero no tener que ver nada igual en lo que dure esta guerra, pero quién sabe. A veces, hermano, me siento cansado y echo de menos nuestra infancia. ¿Recuerdas cuando el bueno del tío Cneo nos adiestraba en el campo de Marte? A veces temo defraudarle, a él y a padre. Pero de todo esto ni una palabra, Emilia. No quiero que se preocupe. Tengo escalofríos y no sé cómo dormir por la noche. El médico del campamento dice que son episodios de fiebre relacionados con la enfermedad que padecí en Hispania. Pero parece que tomando mucha agua, manzanilla y otras infusiones me encuentro bien. No he dicho nada a los hombres, ni siquiera a Lelio. No quiero que piensen que tienen un general débil o enfermo, pero me encuentro bastante bien. Tras incendiar los campamentos enemigos, Sífax huyó, pero se alió con varios miles de celtíberos mercenarios que Cartago había hecho traer de Hispania, y regresó para plantar batalla de nuevo. El rey de Numidia reclutó nuevas tropas y Giscón también. Nos enfrentamos en la región que llaman aquí las Grandes Llanuras, Campi Magni. El enemigo posicionó a los celtíberos en el centro y en las alas se situaron Sífax con sus númidas y Giscón con sus nuevos soldados. Las tropas de Sífax y Giscón eran campesinos unos y jóvenes sin experiencia los otros. Solo los mercenarios de Hispania mantuvieron la línea. Es irónico. Los pusieron en el centro porque tanto Sífax como Giscón temían que los iberos se retiraran, y sin embargo fueron los que se mantuvieron más firmes. Si los hubieran situado en las alas, el resultado de la batalla podría haber sido diferente. Lelio machacó a los númidas, y Masinisa hizo lo mismo con la falange de Giscón. Fue una gran victoria, y lo celebramos por todo lo alto con los oficiales. Lucio, estos hombres, mis tribunos y centuriones, son los mejores del mundo. Lelio, Marcio, Silano, Mario, Erebelio, Digicio y Valerio. Siento que con ellos todo es posible y espero que lo sea, porque sé que aún han de venir empresas más complicadas. Todavía queda Aníbal. Después de la batalla de Campi Magni, ordené a Lelio y Masinisa que salieran en persecución de Sífax, que una vez más como una anguila se escabulló en medio de la derrota. No quería darle más oportunidades de rehacerse y volverse una vez más contra nosotros. Sé que Aníbal terminará regresando, y sería terrible que cuando eso ocurriera, Sífax nos hubiera podido atacar por la retaguardia. Mientras tanto, hemos saqueado toda la región, sembrando un terror que sé que sacude las piedras mismas del Senado de Cartago. Me consta que ya han reclamado el regreso de Aníbal, y también harán lo mismo con las tropas de Magón en el norte de Italia. Y eso es lo que me inquieta. No sé si tendremos fuerzas suficientes con estas 2 legiones para enfrentarnos a las nuevas levas de Giscón, más los ejércitos de Magón y Aníbal juntos. Y el problema no será el número, eso lo sé, sino que Cartago ya no pondrá a Giscón a la cabeza de ese nuevo ejército. Ya le he derrotado en demasiadas ocasiones.
sino que darán el mando a Aníbal. Incluso si Aníbal tiene enemigos entre los senadores púnicos, él será el que comande ese nuevo ejército. He de reconocer que el nombre de Aníbal me quita el sueño. Y mis exploradores dicen que han visto a patrullas cartaginesas capturando elefantes salvajes. Ya sabes lo que eso quiere decir. Si le dan elefantes a Aníbal y tropas cuantiosas. Como te comenté antes, de esto ni una palabra, Emilia. La moral de los hombres es alta y el miedo de los cartagineses cada vez mayor. Se nos han rendido infinidad de poblaciones, con lo que no tenemos problemas de suministros. Los dioses parecen estar con nosotros. Hasta la propia Túnez ha caído. Pero luego sufrimos un tremendo ataque de la flota cartaginesa. Desde las murallas de Túnez vi a todos los barcos enemigos saliendo de Cartago. Navegaban rumbo a Útica. Tuve que salir con las legiones a marchas forzadas para llegar a tiempo de preparar una defensa adecuada. Nuestros barcos de guerra no estaban preparados para una batalla naval, porque los habíamos cargado de materiales de asedio, torres, catapultas, y hasta teníamos algunos arrimados a las murallas de la ciudad, allí donde éstas se hundían en el mar. La flota cartaginesa estaba a punto de llegar para intentar desbloquear nuestro interminable asedio de Útica, así que dispuse a todos los barcos mercantes en 4 hileras, atados unos a otros, como una gran muralla, protegiendo a nuestras trirremes y quinquerremes de guerra. Los cartagineses atacaron con furia y consiguieron, mediante enormes garfios, desgajar varias decenas de barcos de transporte de la formación que habíamos establecido. También perecieron bastantes legionarios y marineros, pero conseguimos 2 grandes victorias morales. El ataque de la flota cartaginesa no consiguió que levantáramos el asedio de Útica, y tampoco consiguió destruir nuestra flota militar, tan necesaria para mantener mis líneas de aprovisionamiento con Sicilia. Fue un empate, pero en tierra yo soy quien lleva la iniciativa. Lelio y Masinisa cumplieron bien su misión y atraparon por fin a Sífax. En unos días me lo traerán cubierto de cadenas. Será un gran espectáculo para los hombres. Les animará aún más ver a uno de nuestros grandes enemigos arrodillado ante su general. Solo hay algo que me preocupa de los númidas. Masinisa se ha casado con Sofonisba, la cartaginesa hija de Giscón, esposa de Sífax. Sé que no puedo permitir que esa mujer vuelva a poner en mi contra otro rey númida. Pero si Masinisa se ha casado con ella, es porque el embrujo de esa cartaginesa le ha hechizado. Es como si ella fuera la reencarnación de la reina Dido. He interrumpido la redacción porque ha llegado Lelio, que se ha adelantado a Masinisa. Ha confirmado mis peores intuiciones. Masinisa parece transformado por Sofonisba. Mañana llegará este nuevo Masinisa y me ocuparé de este asunto. Pronto reunirán los cartagineses sus 3 nuevos ejércitos, las nuevas levas de Giscón, con las experimentadas tropas de Magón y los veteranos de Aníbal. Yo, sin embargo, hermano, estoy intentando no perder el único aliado que tengo en la región. Si Masinisa nos abandona, no tendré caballería, y sin caballería no podré contrarrestar la caballería púnica, y peor aún, los elefantes que están entrenando para Aníbal. Te dije que la moral de mis hombres es alta, y es cierto, pero porque creo que soy el único que realmente se da cuenta de que pese a nuestras victorias, caminamos unidos hacia nuestra muerte. Si eso ocurre, querido hermano, te ruego que cuides de Emilia y los niños, y de madre. Sé que lo harás. Solo espero que mi muerte valga para debilitar a los cartagineses lo suficiente como para que Roma se imponga al final de todo. Te aseguro, por todos los dioses, que no me iré al Hades sin que mis legiones se lleven por delante al mayor número de cartagineses y númidas que consigan poner al mando de Aníbal. Y te juro por Júpiter que no retrocederemos ante sus tropas. No habrá otro Canae. Puede que nos masacren, pero no huiremos.
Quizás sea esta la última carta que escribo en mi vida. Quiero que sepas que has sido el mejor de los hermanos, el mejor. Cuídate, Lucio, tu hermano desde África, Publio. Lucio Cornelio Escipión enrolló despacio el largo papiro en el que de modo excepcional le había escrito aquella larga carta a su hermano Publio, en lugar de recurrir a las habituales tablillas. Sin duda, la extensión de la misma requería el papiro para hacerla transportable por el mensajero, que había traído el preciado documento. Lucio apretó el papiro contra su pecho. Estaba solo en el tablinium de su domus en medio de una noche ruidosa de Roma, cuyos sonidos de mercaderes, carros, borrachos y triunviros patrullando penetraban por todas las ventanas de la casa. Lucio Cornelio Escipión, con el papiro apretado en su pecho, se encogió, sentado en aquel solitario solium del despacho, y lloró en silencio. Lloró como no lo había hecho desde que dejara de ser un niño. 80. El embrujo de Sofonisba. Útica, mayo de 203 a.C. Útica era fruta madura. Sus ciudadanos así lo presentían. Tras el fracaso de la flota cartaginesa en su vano intento por levantar el eterno bloqueo al que estaba sometida la ciudad por tierra y mar, los habitantes miraban con desesperación desde lo alto de sus agrietadas y torturadas murallas. Ante ellos, las legiones quinta y sexta de Roma permanecían acampadas en una enorme extensión de terreno. Ni los ejércitos de Giscón y Sífax, ni la flota de Cartago, habían conseguido librarles del permanente acoso romano, y las legiones levantaban nuevas torres de asedio y preparaban decenas de miles de nuevas armas arrojadizas que en pocas horas lloverían una vez más sobre su ciudad. Toda la región parecía haberse rendido al general romano que comandaba aquellas malditas tropas, y así sus enemigos nadaban en la abundancia con todo tipo de provisiones y materiales para su abastecimiento y para la construcción de nuevas fortificaciones o nuevas máquinas de guerra, mientras que ellos, en el interior de sus desvencijadas murallas, sentían cómo la escasez de alimentos y agua empezaba, después de meses y meses de asedio sin fin, a causar estragos entre civiles y soldados por igual. Y decían que venían aún más tropas romanas, que acababan de apresar al que debía haberlo salvado en primer lugar. El mismísimo rey Sífax había caído prisionero de esa pesadilla de general romano, y Giscón refugiado en Cartago, y Aníbal sin regresar. Estaban perdidos. Campamento romano junto a Útica. Sífax entró en el campamento romano levantado frente a Útica por la porta principal sinistra. Caminaba a duras penas, pues llevaba grilletes en los tobillos enlazados entre sí por una gruesa cadena de hierro oxidado. Otros grilletes le atenazaban las muñecas y uno más pendía de su cuello, todos ellos unidos también por una larga ristra de eslabones férreos. Los grilletes de los pies habían descarnado la piel de los tobillos, y el rey sangraba por sendas llagas cubiertas de arena y polvo. Sudaba con profusión, pues por orden del Helio recibía abundante agua, ya que el tribuno había querido asegurarse de que el rey númida apresado llegara con vida hasta el campamento del procónsul. Sífax avanzó con paso cansado, pero aún erguido, con orgullo regio, entre las tiendas de las tropas auxiliares primero, y luego de los astati y príncipes, que no dudaron en aprovechar la ocasión para buchearle y escupirle. A la altura de las tiendas de los triari y la caballería, los escupitajos y los gritos desaparecían. En su lugar el rey caído en desgracia se veía rodeado de una fastuosa panoplia de miradas de hondo desprecio. Para aquellos hombres era un traidor, que no había cumplido la palabra dada a su procónsul de no intervenir en la guerra. Estaba claro que para aquellos legionarios veteranos, las cadenas eran poco castigo.
Sifax fue obligado a detenerse en el centro del campamento frente al Praetorium. El rey sabía quién iba a salir a hablar con él, pero el general romano tardó en presentarse. El sol caía de plano y ya no le daban agua. Estaba agotado. Sifax comprendió que aquello formaba parte de la penitencia que le tocaba pagar. Esperó con paciencia. Escipión no salió en 2 horas. Al emerger del Praetorium, Publio apareció con el aspecto saludable de quien ha comido hace poco y descansado. Se planteó delante de Sifax y pidió que trajeran agua. Un esclavo vino raudo con un jarro de agua fresca y se lo ofreció al general. Pero el cónsul señaló al encadenado rey, y el esclavo se giró hacia él con el jarro en la mano. Sifax no comprendía bien aquello. «¿Primero me haces esperar 2 horas y luego me ofreces agua?». Publio le miró y le replicó sin responder a su pregunta. «Creo que no has hablado con corrección. Tienes una segunda y última oportunidad, rey Sifax». El númida se irguió con aire de quien no entiende, pero era hombre rápido en entender indirectas y reformuló su pregunta. «¿Primero me haces esperar 2 horas y luego me ofreces agua, procónsul de Roma?». Publio asintió. «Ahora sí. Te he hecho esperar porque ya no eres un asunto primordial en esta campaña. Tengo otras muchas cosas de las que ocuparme antes de tener una conversación contigo. Una conversación ya innecesaria tal y como se han desarrollado los acontecimientos. Y te ofrezco agua porque no te odio». Sifax sonrió. Tomó el agua y la bebió con ansia. Con la barba aún empapada, volvió a hablar. «El agua te la acepto, como has visto. Pero te equivocas en pensar que una conversación conmigo es del todo innecesaria. Tus problemas en África no han hecho más que empezar. Tú crees que lo sabes todo de esta tierra. Y es posible que sepas mucho, pero a la vez no sabes nada. Crees que de un tiempo a esta parte estás combatiendo contra Giscón o contra mí, pero eso no es cierto. Tu enemigo es otro y es aún más poderoso, más inclemente e inmisericordia de lo que tú o yo podamos ser nunca, y para nada está derrotado». Y se lanzó a reír con grandes carcajadas que le hicieron saltar las lágrimas. Publio se quedó mirándole con creciente curiosidad. No había esperado para nada una respuesta de ese tipo. Pensó que Sifax imploraría por su persona, pero se mostraba orgulloso. Bien, cada uno era dueño de cómo afrontar sus desgracias, pero aquella premonición extraña sobre enemigos invisibles, todopoderosos... «¿Te refieres a Aníbal, supongo?», dijo el cónsul con cautela. Sifax negó con la cabeza. «Entonces, ¿a quién te refieres?». «¿Ves cómo esta conversación no era tan innecesaria?». Sifax parecía feliz de tener algo con lo que confundir al hombre que le había derrotado, apresado y encadenado. Publio pidió su cela curulis y 2 esclavos la trajeron enseguida. El procónsul se sentó. Tras él, en pie, se agrupaban Lelio, Silano, Mario y Marcio. A izquierda y derecha se veían a gran parte de los principales centuriones de las legiones, entre ellos a Cayo Valerio, Quinto Terebelio y Sexto Digicio. Todos los hombres de confianza del procónsul estaban allí. Solo faltaba Masinisa, que aún no había llegado al campamento. Se estaba tomando el regreso tras derrotar a Sifax con gran sosiego. Publio intuyó que Sifax se refería al nuevo rey de Numidia. «¿Te refieres entonces a Masinisa?». Sifax sacudió la cabeza divertido, porque aún en medio de su más humillante derrota, podía ver cómo de equivocado estaba el general romano que le había apresado, lo que le hacía en consecuencia un ser vulnerable a las artimañas del auténtico enemigo. Sifax vio tan perdido a Escipión, o lo que es lo mismo, tan cercano a su próximo fin, que se aventuró a ponerle en aviso, pues incluso a sabiendas del auténtico peligro, este ya era demasiado fuerte como para que el romano pudiera pararlo.
Me refiero a Sofonisba, la mujer que hasta hace unos pocos días era mi esposa. ¿Quién crees que me ha seducido noche tras noche para que deshiciera mi pacto de no atacarte, Romano? ¿Tú crees que llevas meses, años combatiendo contra cartagineses, contra Giscón y Magón, y los iberos en Hispania, y luego contra mí en Numidia? Pero no es así. Desde que Asdrúbal Barca saliera de la península ibérica, tu enemigo no ha sido otro que Sofonisba. Ella planea, ella seduce, ella decide. Lo hizo con su padre en Hispania y lo hizo conmigo aquí, en África. La pasión por su cuerpo, no, más aún, por poseer lo que yo creía que era la voluntad de su precioso joven cuerpo de hembra henchida de lascivia, me ha reducido a esta condición. Y aquí Sífax levantó las manos exhibiendo los grilletes y las cadenas con el orgullo de quien muestra una herida heroica. Y no lo lamento. Y eso es lo gracioso de todo, ¿sabes? Cada beso de esa mujer, cada noche con ella, cada orgía ha merecido la pena, incluso si eso me ha conducido a llevar cada una de estas cadenas y morir como sea que tengáis dispuesto. ¿Me miráis extrañado tú y tus hombres? ¿Estoy loco? Puede ser, pero lo que debería preocupar al procónsul de Roma es que si yo, aún derrotado y encadenado, sigo hechizado por el embrujo de esa mujer, ¿cómo de embrujado estará ya quien se llama a sí mismo nuevo rey de Numidia, Masinisa, rey de los Maesili, yaciendo en la cama de esa hechicera del placer y la guerra? Y sin Masinisa a vuestro lado, ¿cuánto tiempo resistirán tus legiones en África? Me has destruido, cónsul de Roma, pero yo solo era una herramienta de tu auténtico enemigo, o debería decir enemiga. Sofonisba ya tiene un nuevo general a sus órdenes, y por la manera en la que se miraron ante mí, había algo más que interés mutuo entre ellos. Masinisa desea, ama, venera a esa mujer desde los tiempos en que estuvieron juntos en Hispania, y esa mujer, procónsul de Roma, solo planea tu lenta y definitiva destrucción. Haz conmigo lo que quieras, pero reconozco que me haría ilusión vivir unas semanas más para ver cómo lo que tú crees que es tu gran victoria se transforma en la tumba de tus legiones. Estas legiones siguen malditas, Romano. Malditas. Por Castor y Pollux, lleváoslo de aquí, gritó Publio levantándose de su asiento. ¡Lleváoslo! Y no es que a Publio le impresionasen aquellas palabras, pero temía el efecto que podían tener sobre sus tropas. Varios legionarios tomaron al rey Sífax por los brazos y lo arrastraron alejándolo del praetorium por la Principia, mientras el númida continuaba gritando y riendo como poseído por los lémures. ¡Malditas, procónsul! ¡Malditas hasta el fin de sus días! ¡Malditas! Una vez que se perdieron en la distancia las carcajadas y los bramidos del encadenado Sífax, Lelio se adelantó al resto de los oficiales. Ha enloquecido, eso es todo. Hace unos días era rey de un poderoso país y ahora está encadenado y a nuestra merced. Ha perdido la razón. Publio sintió, pero su silencio indicaba que no desdeñaba las palabras de Sífax. Es posible, sí es posible, pero por todos los dioses, Lelio, ahora es mediodía y quiero que Masinisa se presente ante mí antes de que caiga el sol. Y dio media vuelta y se retiró al pretorium, y no salió en todo lo que quedaba de día. Lelio partió a la porta de Cumana y solicitó un caballo. Escoltado por una turma de sus mejores jinetes de la caballería romana, partió al galope en busca de Masinisa. Masinisa llegó al campamento romano ya entrada la noche, cuando el segundo turno de guardia estaba sustituyendo a los primeros centinelas. El nuevo rey de Numidia, cabalgando junto a Lelio, una turma de jinetes romanos y un grupo de guerreros maesili, se cruzaron de camino al centro del campamento con las patrullas que hacían la ronda para recoger las tesserae,
que cada legionario de los puestos de guardia debía entregar para mostrar así que estaban en su lugar asignado para la noche durante su turno de vigilancia nocturno. Los soldados estaban atentos a dichas patrullas, pues la ausencia en el puesto de guardia al paso de una de las patrullas de recogida de Tesserae estaba penada con la muerte. Masinisa contemplaba con respeto aquel cambio de guardias nocturnas. Había aprendido las fórmulas en las que se sustentaba la férrea disciplina de aquellas tropas y admiraba la forma en la que funcionaba la tremenda y compleja maquinaria de las legiones romanas. Sin darse casi cuenta, llegaron frente al Praetorium, y Lelio invitó al rey Númida a desmontar. Masinisa saltó de su caballo con agilidad, y acompañado solo por Lelio entró en la tienda del Praetorium. En el interior, Masinisa encontró a Publio Cornelio Escipión sentado en una silla de patas de marfil, leyendo unos rollos en griego que su padre le regalara hacía mucho tiempo, en el norte de Italia, justo antes de entrar en combate por primera vez. Al sentir la presencia de Masinisa y Lelio, sin levantar la vista del rollo que sostenía en sus manos, empezó a leer en voz alta. El rey tiene, respecto a sus súbditos, el privilegio de hacer beneficios. Como buen dueño está preocupado por su bien lo mismo que el pastor por sus ovejas. En este sentido es semejante a los padres, y solo la magnitud de los beneficios lo levanta sobre ellos. Lo mismo que un padre, es la causa de la existencia de los suyos, cuida de su alimento y educación. Masinisa fue a interrumpir, pero el procónsul, imperturbable, levantó la mano derecha en alto y el númida se mantuvo en silencio, mientras el general romano continuaba leyendo. La tiranía no acepta comunidad alguna entre señor y súbditos. No hay en ella ni derecho ni justicia. El súbdito es para el tirano lo que la herramienta para el artesano. Hablando con propiedad, el tirano no ve a su alrededor seres humanos, solo bueyes, caballos y, en todo caso, esclavos. Publio terminó de leer y miró directamente a los ojos de Masinisa. Son palabras de Aristóteles, Masinisa. ¿Sabes quién era Aristóteles? Un filósofo griego. Respondió el númida algo incómodo. No entendía bien a qué venía todo eso, y le ofendía que le tomaran por un completo inculto. ¿Un filósofo griego? Sí, admitió Publio, y también el preceptor de Alejandro Magno, el mayor general de todos los tiempos, el más grande rey. La cuestión es, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Rey o tirano, Masinisa? ¿Rey de toda Numidia? ¿O tirano para todos tus súbditos? Para los Maesili y los Masaesili. Porque si tomas decisiones que afectan a todos tus súbditos, como la de rebelarte contra mí, sin pensar en el posible perjuicio que les acarrearás a todos, eso es que quieres ser un tirano. ¿Tirano o rey? ¿Qué deseas ser, Masinisa? Antes de responder, piensa que a mí me vale un rey, no un tirano. Masinisa permaneció en silencio. Publio dejó a un lado sobre la mesa el rollo con el texto de Aristóteles. Dejemos de hablar de filosofía y de política, ya que el tema no parece interesarte. Aunque, aun cuando alguien que aspira a ser rey o quizá tirano, debería mostrar más aprecio por estos asuntos. Pero dejémoslo correr. Te has vuelto a retrasar. ¿Me has conseguido más hombres? Me he casado, respondió Masinisa. ¿Con quién? Con Sofonisba, la que era esposa de Sífax. Eso me dará más poder sobre el resto de Numidia. No sabía que ahora necesitaras de mujeres para hacerte valer ante tus súbditos, pero este no es el caso. Lo importante es que Sofonisba es la hija del general cartaginés Giscón, un enemigo mortal de Roma, un hombre contra el que vengo luchando desde hace 6 años. Ese es un matrimonio inaceptable para mí. El procónsul de Roma no decide sobre los matrimonios del rey de Numidia, replicó con vehemencia Masinisa. Publio Cornelio Escipión se levantó de su cela curulis y se acercó a Masinisa.
el procónsul de Roma ha esposado con grilletes y cadenas al anterior rey de Numidia, porque decidió enfrentarse a mí. Así que cállate y no te atrevas a interrumpirme. Hubo un tiempo no muy lejano en el que el anterior rey de Numidia, Sífax, también como tú ahora, se sintió más poderoso que yo y pensó que podía permitirse el lujo de ser mi enemigo. Y eso, querido Masinisa, fue su error. Igual que fue un error que se casara con esa mujer y que le hiciera más caso a sus besos que a mis advertencias. Masinisa. Y aquí Publio se alejó un poco dándole la espalda mientras continuaba hablando. Masinisa, Masinisa, Masinisa. Tú aún estás a tiempo. Aún lo estás. Y de nuevo Publio se gira para encarar los ojos de su interlocutor. Observa que Lelio, el único presente en la tienda, tiene en la mano la empuñadura de su espada, preparado por si es necesario. Publio le lanza una mirada rápida y Lelio se contiene, de momento. El procónsul continúa hablando mirando de modo penetrante a los ojos de Masinisa, que permanece inmóvil, apretando los labios, engulléndose la rabia. Masinisa, hemos luchado juntos y hemos ganado. En el pasado, sin embargo, en Hispania, luchaste con los cartagineses y fuiste derrotado por mí. Pero ya en ese tiempo, incluso entonces, cuando eras aliado de mis enemigos, te di una oportunidad y fui clemente con Masiva, tu sobrino. Pero no malinterpretes, como han hecho otros en el pasado, mi clemencia, mi generosidad, con debilidad. Ese error ha sido la tumba de muchos de mis enemigos, de los iberos que se rebelaron contra mí, de las tropas que se amotinaron en Suero, de los ejércitos de Asdrúbal Barca y de Giscón, o del propio Sífax. ¿Dónde quieres estar, Masinisa? ¿Con los que no hacen sino ganar una batalla tras otra, con mis legiones, a mi lado? ¿O con los que terminan muertos cubiertos de su propia sangre en los campos de batalla? No me respondas aún, y escúchame bien, porque solo voy a hablar contigo de esto una sola vez. Nunca más te lo volveré a pedir, al menos no con palabras. La próxima vez que te pida lo que te voy a pedir será en un campo de batalla, y tu caballería, poderosa como es, no podrá por sí sola contra mis 2 legiones. Puedes pensar que no tengo suficientes tropas para enfrentarme a ti y luego a los cartagineses. Y es posible, pero aún así lo haré, porque he aprendido que hay que hacer las cosas una a una. Primero me aseguraré de que tu cabeza penda clavada de una lanza frente a mi praetorium, y luego, si no tengo ya suficientes tropas después de destruirte y de arrasar tu reino, y por supuesto, después de matar a la que ahora llamas tu esposa, si entonces ya no tengo bastantes fuerzas, pediré refuerzos a Roma, y Roma me los enviará, y con las nuevas tropas acabaré con Cartago. Lo único que tu defección puede ofrecer a los cartagineses es tiempo para alargar su agonía, tiempo para buscar nuevas alianzas, nuevos mercenarios, como tú, como los iberos, como Sífax. Deja ya de luchar por quienes no te apoyaron para recuperar tu reino frente a Sífax, y por todos los dioses, Masinisa, recupera la razón. Es solo una mujer lo que te pido. Debes entregarme a esa mujer, y nuestra alianza volverá a ser fuerte. ¿Qué te ofrece ella? ¿Besos? ¿Sexo? ¿Promesas? Yo te ofrezco todo el reino de Numidia y la seguridad de una alianza perenne con Roma. Serás el más legendario y poderoso rey que Numidia haya tenido nunca. Todo eso a cambio de una mujer. Tráeme a esa mujer y tráemela ya. Al amanecer quiero verla ante mí para cubrirla de cadenas y llevarla con su antiguo esposo a las calles de Roma para ser exhibida al frente de mis tropas. Masinisa fue a hablar, pero Publio levantó ambas manos con las palmas hacia el rey Númida. No quiero palabras, Masinisa. Las palabras no me valen esta noche. Quiero a Sofonisba, ante el praetorium, antes del amanecer, o entenderé que tú y yo estamos en guerra.
y una guerra muy especial, Masinisa. Será algo personal. Masinisa pensó en gritar, en insultar, en rogar, en implorar, en hablar con serenidad, en permanecer quieto sin hacer nada, en luchar, en atacar al procónsul allí mismo, en correr. Pero se lo engulló todo y con la barbilla temblorosa por la emoción contenida dio media vuelta y abandonó el Praetorium. Tras la salida del maesili, Lelio y Publio quedaron solos. ¿No es eso lo que busca Sofonisba? ¿Que tú y Masinisa, que ellos y nosotros nos enfrentemos a muerte? Preguntó Lelio. Sin duda, respondió Publio sentándose de nuevo. Estaba agotado. Pero falta por ver qué desea más Masinisa, si Numidia o esa mujer. Y yo creo que es Numidia lo que le interesa más, lo que más desea. Pero eso debe descubrirlo él mismo esta noche. ¿Y si al final pese a todo se decanta a favor de Sofonisba? Preguntó Lelio. Entonces se detendrá a medio camino entre nuestro campamento y el suyo. Y es probable que llame a sus tropas y que nos ataque antes del alba. Haz que redoblen la guardia, que salgan patrullas de exploradores alrededor del campamento. Norte de África. Masinisa cabalgaba casi al galope. Sus guerreros debían esforzarse para mantener el paso con su rey. Ya habían avanzado varias millas desde que salieran del campamento romano. El rey estaba de un humor terrible y nadie se atrevía a hablar con él. Y no lo entendían, porque acababa de derrotar a Sífax y además se había desposado con una hermosa joven, la anterior reina. Y el rey se había mostrado muy feliz tras yacer con ella la noche anterior. Ahora todo eso parecía olvidado por su monarca. Masinisa mantenía la boca cerrada y hacía chocar unos dientes contra otros mientras que con sus rodillas mantenía el ritmo del vaivén del galope de su caballo. Estaba recordando cómo llegó al cuartel de Sífax, cómo éste, tras la batalla de las grandes llanuras, corría huyendo hasta que sus hombres lo atraparon y lo llevaron a rastras a su presencia, y cómo él lo despachó entre risas de sus guerreros para que lo llevaran encadenado a la presencia del tribuno Lelio, un buen regalo para los romanos. Recordó cómo, casi temblando por la emoción de volver a reencontrarse con la hermosa Sofonisba, se acercó muy despacio a la tienda de Sífax, en busca de la muchacha. Era la única tienda que permanecía intacta por orden suya, pues quería a Sofonisba viva, intacta, y la quería para él. No había llegado a la puerta cuando la propia Sofonisba salió para recibirle. Estaba como siempre deslumbrante, hermosa, y para su sorpresa tranquila. Ella sabía que había caído Sífax, pero que quien le había arrebatado a su actual esposo no anhelaba otra cosa más en el mundo que poseerla. Sofonisba se adelantó al deseo carnal y pasional de Masinisa, saliendo de la tienda, y ante la atónita mirada de todos se postró de rodillas ante Masinisa, que no cabía en sí, henchido como estaba de vanidad y orgullo y lujuria. «Me dijiste una vez», empezó la joven reina, «cuando me obligaste a arrodillarme ante ti en mi tienda en Hispania, que llegaría el día en el que yo me postraría ante ti por mi propia voluntad. Bien, mi nuevo rey, ese día ha llegado». Sofonisba habló con serenidad y dulzura, con un toque de vulnerabilidad, de fragilidad en su voz, que Masinisa sabía que era mentira, pero que no dejaba por ello de ser embriagador, sugestivo, como el vino que sabemos que nos emborracha, pero cuyas sensaciones buscamos de nuevo en nuestro paladar. Ella, la mujer hermosa que tanto le había despreciado en el pasado, por fin estaba de rodillas ante él y le suplicaba. Era la victoria perfecta. «Te ruego que como nuevo rey de Numidia», continuaba Sofonisba, «te imploro que veles por mí, como muestra de que nunca te he podido olvidar,
Llevo en mi brazo el brazalete que me regalaste, y lo he llevado conmigo siempre. Y Sofonisba se quitó la joya, dejando visibles a los ojos de todos las marcas blanquecinas que sobre su piel dorada había dejado el oro que durante varios años había impedido que el sol bañara esa parte del cuerpo de aquella preciosa mujer. Masinisa alargó su brazo y la ayudó a levantarse. Masinisa ralentizó sus recuerdos al tiempo que refrenaba su caballo. Del acelerado galope pasó a un trote más llevadero para todos, para el resto de los guerreros maesili que le escoltaban y para los caballos. La ayudó a levantarse y fueron juntos a la tienda de Sífax. Y sobre el mismo lecho donde hacía unas horas Sífax había poseído a Sofonisba, fue él quien se solazó con ella durante unas largas y preciosas horas que parecieron volar como águilas en el cielo. Sofonisba se entregó a él con tal pasión que erizó todos los pelos de la piel del monarca de los Maesili, haciendo que el nuevo rey llegara al máximo placer en varias ocasiones. Después, en las horas inciertas del amanecer, cuando no se sabe si el mundo camina hacia el día o hacia la nueva noche, Sofonisba le habló entre susurros y su voz acaramelada debía de ser lo más semejante a la voz de las sirenas que trastornaron al mismísimo Ulises. Solo te pido que me protejas de los romanos, que tú mismo me protejas de ellos. Sífax no estaba a la altura, pero contigo todo será diferente. Tú eres joven y fuerte y valiente, no como el cobarde Sífax. Puedo hablar con mi padre y Cartago te reconocerá como nuevo rey de Numidia. Solo tienes que ayudarnos a expulsar ese romano de África, y toda Numidia y yo misma seremos tuyas, eternamente tuyas, mi señor, mi rey, mi amo. Masinisa dejó de pensar y detuvo su caballo. Animal y rey quedaron inmóviles en mitad de la noche. El cielo limpio de nubes estaba plagado de estrellas. Los guerreros maesili callaban para no interrumpir el silencio de su señor. Masinisa desmontó y dejó que uno de sus soldados tomara las riendas de su montura, mientras él se alejaba unos pasos en busca de un recogimiento que todos respetaron. Debía tomar una decisión, y debía tomarla ahí mismo, en ese momento. No había mucho más tiempo. Estaban a medio camino entre el campamento del general romano y su propio campamento. O bien seguía fiel a Publio Cornelio Escipión y entregaba a Sofonisba para luego enfrentarse a los cartagineses y tras derrotarlos ser rey de toda Numidia, o bien permanecía al lado de Sofonisba, se aliaba con los cartagineses y les ayudaba a derrotar a Publio Cornelio Escipión para luego ser reconocido rey por los propios cartagineses. En esta última ocasión tendría a Numidia y a Sofonisba, todo a la vez. Solo había un problema. Publio Cornelio Escipión no había sido derrotado nunca, ni en Hispania, ni en África. El general romano solo había participado en derrotas romanas en Italia, pero entonces no tenía el mando. Desde que era general cum imperium, imperator de varias legiones, había vencido a los cartagineses en Cartago Nova, en Baecula, en Ilipa, apoderándose de todas las minas de plata de la región, y había arrasado a los iberos rebeldes de Cástulo y Liturgis. Había reprimido con severidad el motín de Suero, y había vuelto a derrotar a los rebeldes iberos Indíbil y Mandonio, que grave error le creyeron muerto. Había conquistado Locri en Italia y luego Saleca en África, y había derrotado a Janón primero y luego a Sífax, y una vez más a Giscón. Masinisa se debatía con furor en su interior. Deseaba a Sofonisba, pero Escipión era un enemigo temible, un contrincante de una magnitud difícil de medir. ¿Tenía fuerzas suficientes para enfrentarse a él? Quizá con una alianza con Cartago. Quizá si el general que comandara a los cartagineses fuese el propio Aníbal. Campamento general romano junto a Útica.
La señal de alarma sorprendió a Publio mientras intentaba dormir dentro del praetorium. De inmediato se puso en pie y con la ayuda de un esclavo se vistió. Se ajustó la coraza y se calzó las sandalias, mientras Lelio le informaba de lo sucedido. Masinisa está frente al campamento. ¿Solo?, preguntó el cónsul, aunque sabía la respuesta, pues si hubiera venido solo con un pequeño grupo de jinetes de escolta, no habrían hecho sonar la alarma para poner en pie de guerra todo el campamento. No, respondió Lelio con contundencia. Viene acompañado de todo su ejército de caballería. Son varios miles. La batalla será cruenta. El procónsul estaba inquieto y apartó al esclavo con cierto aire de desprecio ante la tardanza del siervo a la hora de atarle bien las grebas de las espinillas. El propio Publio terminó de hacer el nudo de uno de los cordeles que ajustaban las grebas a su piel para protegerla de las espadas enemigas. «Vamos allá», dijo Publio, que se dirigió a grandes pasos hacia la puerta de la tienda, seguido de cerca por Cayo Lelio. En el campamento todo eran preparativos para la defensa, y por si el procónsul lo estimaba necesario, para hacer una salida con tantas tropas como el general considerara pertinente. Casi corriendo, Publio Cornelio Escipión, junto con Lelio, Marcio y Silano, alcanzó la muralla fortificada junto a la Porta Praetoria. Quería ver con sus propios ojos a ese nuevo Masinisa, que ahora se rebelaba contra él. Una nueva traición. Estaba hasta cierto punto sorprendido. Se había equivocado al pensar que Masinisa consideraría más valioso respetar su alianza con él y conservar así toda Numidia, que su pasión por aquella mujer cartaginesa. Quizás Sífax tuviera razón y Sofonisba era capaz de embrujarlos a todos. O peor aún, quizá Masinisa hubiera reevaluado las fuerzas de los unos y los otros, y hubiera concluido que si Aníbal regresaba era mejor que dicho regreso le pillara al lado de los cartagineses. Desde lo alto de la empalizada la visión era espectacular. Toda la caballería númida de Masinisa se extendía a lo largo de una extensa milla, en una interminable hilera iluminada por centenares de antorchas, en medio de aquella noche de cielo raso. Era una imagen fantasmal. Eran menos de lo que parecía, pero eran guerreros valientes y leales a su rey. El combate, como había vaticinado Lelio, sería tremendo, y el desgaste de soldados y recursos importante. Aquella batalla podría suponer el final de aquella irregular campaña en África sin conseguir el objetivo por el que habían desembarcado allí, la retirada de Aníbal de Italia, y todo por una mujer. ¿Ordenamos una salida?, preguntó Lelio. Publio sintió despacio, pero luego se lo pensó mejor y se contradijo. No, mejor no, es peligroso. Las tropas tardarán en salir y solo pueden hacerlo poco a poco por la Porta Praetoria, que es demasiado estrecha. Es lo que esperan. Se lanzarán contra las tropas mientras hacen la maniobra de salida, como hicieron contra los jinetes de Janón en Saleca. Podemos defender a los velites y a Stati, mientras forman frente al campamento, disparando desde la empalizada y con las catapultas, sugirió Marcio. Aún así tendríamos muchas bajas, contrapuso Silano. Se estableció un denso silencio. ¿Y las otras puertas?, preguntó Publio. Lo hemos pensado, respondió Silano. Pero Masinisa ha mandado patrullas que rodean todo el campamento. Si organizamos una salida por alguna de las otras puertas, lo sabrán enseguida, y con la caballería pueden plantarse en cualquier esquina con rapidez. Es hábil, Masinisa, dijo Publio incluso con un cierto aire de orgullo. Al fin de cuentas, el númida les había ayudado a derrotar a los cartagineses varias veces ya en África. Sí, es hábil. Mirad, dijo Marcio señalando hacia el centro de la formación númida. Un pequeño grupo de jinetes se adelantaba y todo parecía indicar que el nuevo rey de Numidia pudiera marchar al frente de ese reducido contingente. A medida que se acercaban, la imponente y ágil figura de Masinisa se hizo visible en medio de la trémula luz de las antorchas númidas. «¿Quiere parlamentar?»,
dijo Lelio. «Abrid las puertas», apostilló Publio. «Bajaré. Iré acompañado por Lelio y una turma de caballería». Marcio y Silano asintieron, aunque con desgana. Les preocupaba que el general pusiera en peligro su vida. Si algo le pasara, nadie sabría qué hacer. Allí perdidos, en medio de África, rodeados por mortales enemigos por todas partes. Con el procónsul al mando todo parecía diferente, organizado, pensado. Masinisa cabalgaba cargado de odio y rabia y miseria. Estaba furioso hasta niveles desconocidos para él y para sus leales que durante tantos años le habían acompañado en su largo exilio. Nunca nadie había visto a su rey tan rabioso, tan ofuscado, tan iracundo. Nadie sabía bien qué podía pasar aquella noche. Solo sabían una cosa: era su rey, y le seguirían hasta la muerte. Publio, aconsejado por Lelio, avanzó solo un centenar de pasos, una vez que cruzaron la Porta Praetoria. No debían alejarse de la protección que suponían los arqueros romanos establecidos en la empalizada del campamento, en caso de que aquel encuentro pasase de un parlamento a un combate cuerpo a cuerpo. Aquella era una noche demasiado extraña y los acontecimientos se sucedían de forma tumultuosa. Por primera vez en mucho tiempo, Publio sentía que no llevaba la iniciativa y estaba algo confuso y preocupado. Masinisa no detuvo su avance al paso hasta que se situó frente a la turma del procónsul. Númidas y romanos que durante varios meses habían estado luchando unidos se encontraron frente a frente. El campamento romano también había encendido gran cantidad de hogueras y antorchas. Era una noche de llamas que a todos recordaba la noche en la que atacaron, juntos, los campamentos de Sífax y Giscón, y sin embargo ahora eran enemigos. Publio se adelantó con su caballo unos pasos. Masinisa le imitó. Rey y procónsul, procónsul y rey, a tan solo 2 pasos el uno del otro, montados, erguidos, orgullosos sobre sus caballos. 2 magníficos guerreros, 2 grandes generales, 2 imponentes enemigos. «Me pediste que te entregara, Sofonisba», empezó sin rodeos ni preámbulos falsos Masinisa. «Y te lo sigo pidiendo», sostuvo Publio Cornelio Escipión con tensa firmeza. «Me pides a mi mujer, a mi esposa. Debiste consultarme antes de celebrar ese matrimonio. Por mis dioses y por los de Roma, soy rey. ¿Desde cuándo un rey pide consejos sobre estas cosas?» Publio no se arredró, aunque sentía que Lelio y los caballeros romanos estaban agitados a sus espaldas. «Desde que eres rey por mi ayuda, desde que eres rey porque mis legiones están aquí. Yo también he combatido, y con valentía, y te he ayudado a ti y a tus legiones. ¿Y ahora quieres mandar sobre mí? No quiero mandar sobre ti, pero no puedo permitir un enlace que suponga un riesgo a nuestra alianza. ¿Y estás dispuesto a combatir contra mí por esa mujer?» «Estoy dispuesto, sí». Masinisa apretaba los labios y los movía hacia adentro y afuera de su boca, como queriendo seguir con aquel debate, pero le faltaban las palabras en aquel latín que no era su lengua materna, y él tampoco era orador, y no estaba acostumbrado a los tensos debates del Senado romano. Él era un hombre de acción. «Lo que me has pedido», dijo al fin el númida, «ha supuesto el final de nuestra amistad». Y se volvió hacia sus guerreros y les hizo una señal. Lelio, raudo, desenvainó su espada y lo mismo hizo el resto de los caballeros de la turma. En la empalizada, Marcio ordenó que los arqueros tensaran los arcos y que varios manípulos apostados a la Porta Praetoria estuvieran preparados para salir, acompañados de otras turmae. De entre los guerreros maesili emergió un jinete que llevaba un fardo atado con cuerdas colgando por delante de su silla sobre su poderosa montura. Una vez que el jinete númida llegó a su rey, Masinisa desmontó de su caballo
y ante la sorpresa de los romanos, tomó en sus brazos el pesado fardo que llevaba el caballo de su guerrero, y cargado con él se aproximó a los pies del caballo del cónsul. Aquí tienes a Sofonisba, muerta, muerta para siempre. Haz con ella lo que quieras, romano, y nunca más, nunca más. Masinisa hablaba mientras depositaba el cuerpo de la joven envuelta en varias mantas de lana blanca, inmaculada, sobre la arena de África. Nunca más me llames amigo. Tú y yo, Publio Cornelio Escipión y el rey Masinisa ya no son amigos. Y nunca más volveré a combatir por ti. Jamás. A partir de ahora todo lo que haga será solo para mí, para el único, legítimo e independiente rey de Numidia. Y Masinisa montó de un salto sobre su caballo, dio media vuelta y al galope se alejó escoltado por sus soldados y por el viento de la noche, y en medio de las hogueras y las antorchas. Todo su ejército desapareció del horizonte oscuro de la madrugada. Los romanos quedaron con sus armas desenvainadas, sus arcos apuntando al vacío, sus caballos piafando nerviosos, porque nerviosos estaban sus jinetes, todos contemplando un espacio vacuo en un horizonte que empezaba a palidecer por los primeros resplandores aún tímidos del alba. Todo parecía un sueño, una pesadilla extraña, excepto porque a los pies del procónsul de Roma había un bulto del tamaño de una persona pequeña, envuelta en mantas de lana blanca que parecían brillar a la luz del fuego. El procónsul miró a Lelio y el tribuno asintió. Cayo Lelio desmontó de su caballo y se acercó al fardo inerte. Se arrodilló junto a él y empezó a desatar con cuidado las ligaduras que sostenían las mantas. Solo él, de entre todos los romanos, había visto a Sofonisba, tras la batalla de las grandes llanuras, junto a Masinisa. Solo él podía confirmar si aquel cadáver era el de la hija del general cartaginés Asdrúbal Giscón. Las cuerdas se dieron ante los poderosos dedos del veterano tribuno. Lelio estiró de 2 cuerdas y las separó de las mantas. Luego tiró de uno de los edredones y con cuidado separó la tela hasta dejar visible el rostro de la más bella de las mujeres, que con los ojos cerrados, con el cuerpo aún caliente, parecía más dormida que muerta. Lelio se volvió hacia Publio y asintió. El procónsul de Roma comprendió que Masinisa había decidido cumplir la orden de entregar a Sofonisba, pero a su manera, muerta antes que viva, muerta antes que permitir a los romanos que la humillaran, arrastrándola encadenada por las calles de Roma junto a Sífax. Lelio cubrió de nuevo el rostro de la hermosa mujer. De pie, mirando el horizonte, habló al viento. No ha habido batalla, pero hemos perdido la caballería de igual modo. Publio, montado sobre su caballo, contemplaba el amanecer. No, Lelio, hemos perdido la amistad del rey, pero Masinisa necesita ahora más que nunca que derrotemos a los cartagineses. Cuando le llamemos, acudirá. Lo hará, eso sí, por su propio interés, no por ayudarnos. Por el momento, será mejor dejar que el tiempo restañe las heridas, y si es posible, que se sosiegue el ánimo del nuevo rey de los númidas. Pero su amistad nos habría venido bien, insistió Lelio, que veía la alianza con Masinisa demasiado débil. La amistad, Lelio, es poderosa cuando no es por interés, o al menos eso dice Aristóteles. Y entre Masinisa y nosotros solo ha habido interés. En estas circunstancias, es mejor que nuestra alianza esté forjada sobre su ambición. Lelio no dijo nada. Un jinete le acercó su caballo. El tribuno montó en él. Otros 2 jinetes descabalgaron para poner con cuidado sobre otro caballo el cuerpo de la que por un tiempo breve había alcanzado el sueño de ser reina. Reina en un mar de hombres, en medio de una guerra larga y compleja que parecía llevarse poco a poco a hombres, mujeres y niños, a amigos y enemigos, a generales y cónsules, a reyes y a reinas,
una guerra eterna que se alargaba sobre el mundo como una noche eterna, una guerra que amenazaba con llevarse por delante a todos sus protagonistas, hasta que en el vacío final solo quedara el silencio y el olvido. A lo largo del día siguiente, los legionarios de la quinta y la sexta pudieron admirar el hermoso cuerpo de la joven reina Sofonisba, expuesto en el centro de la vía Principia, frente a la tienda del Praetorium. En el ánimo de cada soldado que se detenía por un instante ante aquel bello cadáver, crecía la admiración por el poder de su general. Un rey había entregado muerta a su reina, a la más hermosa de las mujeres que habían visto nunca, porque el general se lo había ordenado. Publio Cornelio Escipión era más que un procónsul o que un imperator para aquellos hombres, que otrora sucumbieran a la desesperanza del destierro perpetuo. Para ellos, Escipión era el hombre más poderoso y más temible del mundo. Era su líder y su única ruta de regreso a Roma. Ante él caían reyes iberos y númidas, y todos los generales que Cartago enviaba para combatirle. Frente a las miradas de asombro de los legionarios, Sofonisba, muerta, permanecía con sus oscuros ojos yertos, cerrados, mientras su espíritu aún caliente pugnaba por no alejarse de la tierra de los vivos, unos vivos que tanto la habían defraudado. Primero tuvo que ver cómo su padre era derrotado una y otra vez por el general romano al que todos llamaban Escipión. Luego, tras huir de Iberia a toda prisa, tuvo que ser testigo de cómo su plan de casarse con el terrible rey Sífax de Numidia no conseguía los frutos deseados, pues una vez más, el mismo general, Escipión, en un sorprendente y osado ataque nocturno, desarboló a los ejércitos de su esposo y su padre juntos. Los requiebros de sus besos consiguieron que su marido se revolviera una vez contra los enemigos de su patria. Pero los romanos, aliados con el astuto y atrevido Masinisa, derrotaron definitivamente a Sífax. Aún así, Sofonisba, como una gata, sacó una vida más de entre sus entrañas y supo atrapar en la red de su hermosura y sus encantos a Masinisa, llamado a ser el nuevo rey de Numidia, a quien si conseguía alejar del general romano, volvería a convertir en ariete de la causa cartaginesa. Sofonisba vio con preocupación la partida nocturna de su nuevo rey, de su nuevo esposo, camino del campamento romano. «No vayas», rogó ella entre suspiros y caricias, y a punto estuvo de detenerlo. Pero Masinisa se zafó del enjambre empalagoso de sus brazos tiernos de piel suave y tersa. «Debo ir», dijo Masinisa. «Quizá pueda conseguir un pacto con Escipión. Quizá podamos conseguir un arreglo entre Cartago y Roma». Sofonisba negaba repetidamente con la cabeza. «Eso es lo mismo que dijo Sífax, y Sífax está ahora preso de los romanos. Ese Escipión solo te quiere por tu caballería». «Es posible», respondió él ya desde la puerta de la tienda, vestido y armado. «Pero me ha ayudado a terminar con mis enemigos, y me ha entregado Numidia entera». «Pero te pedirá mi cabeza». «Hablaré con él». Y Sofonisba lo vio partir, y habló con el romano, y el romano pidió su cabeza, y Masinisa no pudo ni supo, ni tuvo el valor de negársela, ni siquiera tuvo la valentía de regresar a comunicar en persona el resultado de la entrevista con Escipión. En su lugar, el nuevo rey de los númidas se detuvo a medio camino de regreso, y envió a uno de sus guerreros para que transmitiera el funesto mensaje. Cuando Sofonisba vio que no era Masinisa quien entraba en su tienda, sino un subalterno, un oficial desconocido para ella, un guerrero maesili con más cara de miedo que de respeto, Sofonisba comprendió que el fin de sus días había llegado. «Mi rey dice», empezó el maesili dubitativo,
Dice que debe entregarte al general romano, que no hay otra respuesta posible a las exigencias de Escipión, que lucharía por ti, pero que no tiene ni suficientes hombres ni ejército para salvarte, y que o te entrega ahora, o tendrá que hacerlo cuando todo su ejército y su poder haya sido destruido por las legiones malditas. Sofonisba escuchaba en pie, junto a una silla a la que se hacía para encontrar fuerzas suplementarias en el momento sublime de su derrota final. El rey Masinisa dice que debe entregarte viva, pero que él tampoco desea ser cómplice del espectáculo de ver a una reina de Numidia, cubierta de cadenas, exhibida como un animal por las calles de Roma. Por eso mi rey te envía esta copa. Es todo cuanto puede hacer. Y el guerrero Maesilio ofreció una copa llena de vino y veneno mortal a la que ahora era su reina. Sofonisba sonrió con soltura, casi con desenfado. Deja la copa en el suelo y márchate, guerrero. Vuelve con tu rey. Y el Maesili, aliviado por poder escapar de aquella tienda de derrota y muerte, obedeció. Pero antes de que pudiera salir, la voz de la reina volvió a hablar deteniendo sus pasos. Pero dile que Sofonisba ya sabe que aquel osado Maesili que la cortejaba en los campamentos de su padre en Iberia, y que incluso se atrevía a entrar en mi tienda asesinando a los centinelas para poder tocar mi piel. Dile que con mi muerte ese rey también ha muerto. Dile, guerrero Maesili, que Masinisa, con mi muerte, deja de ser rey para ser tan solo un vasallo de ese general de Roma. Y dile que cuando Aníbal regrese a mi patria y sus elefantes aplasten a las legiones de ese general, dile que entonces ya no habrá reyes númidas en Numidia, sino solo el poder de Cartago, y que todo su pueblo, al que maldigo como le maldigo a él, arrastrarán durante siglos la maldición de Sofonisba. El soldado, que escuchaba casi de espaldas junto a la puerta de la tienda las terribles palabras de la que aún era su reina, asintió y partió de aquella estancia más nervioso de lo que había estado al entrar. Sofonisba se quedó a solas. La luz de las velas creaba fantasmagóricas sombras temblorosas, asustadas. En el exterior se escuchó un caballo piafando y a varios hombres hablando entre susurros. Todos esperaban ansiosos su decisión, el desenlace final y definitivo. Sofonisba, hija del general cartaginés, esposa y reina de 2 reyes de Numidia, caminó despacio hacia la copa que, indiferente a las pasiones de los hombres y las mujeres de su tiempo, permanecía inmóvil en el centro de la tienda. Sofonisba se agacha, toma la copa entre sus finos dedos y acerca el borde de la misma a sus labios carnosos. El líquido mortífero, oculto en el sabroso sabor del vino, se desliza por la garganta de la joven reina. Y así Sofonisba, reina de Numidia, vendida por su padre, abandonada por un primer esposo derrotado en el campo de batalla y traicionada por un segundo esposo henchido de ambición, bebe su muerte. ¡Cuántos hombres! ¡Y qué cobardes todos ellos! 2 legiones enteras han hecho falta para obligarme a beber esta copa, y se creerán valientes, dijo entre murmullos de despecho. Pero entonces sintió que le costaba inhalar aire y se acurrucó en el lecho, y se abrazó a sí misma, que era lo único que le quedaba, y pensó que se dormía, y dejó de sentir los brazos y las piernas, y luego se olvidó de respirar.